Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a abordar un tema de mucha actualidad. Es el análisis de la situación de seguridad pública en nuestro país. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al diputado Misael Mejía, miembro de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. Bienvenido, diputado. Muy buenas noches, Luis, doctor Fernández. Un saludo a los amigos y amigas televidentes que están pendientes de este importante espacio de opinión, de reflexión sobre la problemática de nuestro país. Es un gusto estar acá y estamos a la orden. Perfecto. Doctor Fernández, asesor en políticas públicas de seguridad de nuestro país. Bienvenido también. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Esta noche queremos conversar y hablar con mucha profundidad sobre lo que sucede en nuestro país, sobre todo porque se dicen muchas cosas de manera muy superficial, de manera muy incendiaria, y creo que es un tema que hay que saberlo abordar para que la ciudadanía realmente comprenda y tenga muy claro qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Quisiera comenzar con usted, diputado. ¿Cómo podemos interpretar lo que está sucediendo en este momento en el tema de seguridad pública? Obviamente hay un alza en los homicidios, hay un ataque directo contra la policía, contra agentes de la Policía Nacional Civil. Y vemos también, evidentemente, una campaña, una intencionalidad de mostrar esto sobredimensionado. No, de acuerdo. En primer lugar, nosotros reconocemos que estamos en un momento crítico, en una situación difícil en el tema de seguridad. Esto puede enfocarse por varias vías, ¿no? O puede tener varias causas. En la opinión nuestra, la delincuencia, la criminalidad tiene en este momento una reacción a una serie de medidas que desde hace ya varios años la institucionalidad de seguridad pública ha estado desarrollando en nuestro país. Los golpes al narcotráfico, al crimen organizado y a las mismas pandillas han sido importantes. No hay precedentes semejantes en relación a la cantidad de decomisos de droga, los 12 barriles, el tema de desarticular algunas bandas, la capacidad investigativa de la corporación policial ha venido mejorando, la articulación de esfuerzos también, particularmente el último, o digamos no el último, pero después del golpe a las pandillas el pasado 26 de marzo en horas de la madrugada, en la que recibieron a balazos a algunas unidades de la Policía Nacional Civil y terminan 8 pandilleros muertos. Después de eso han habido otros acontecimientos, pero hay una decisión de los grupos criminales de enfocar el ataque hacia las autoridades de seguridad pública. No estamos hablando únicamente de la Policía Nacional Civil, sino del órgano judicial, de la Fiscalía. Hay un lamentable asesinato de un miembro del Estado Mayor Presidencial incluso, y lo que hay entonces en el fondo es una disputa por quién controla el territorio en nuestro país. A esto hay que agregar una serie de hechos curiosos, peligrosos, complicados, como la actitud de algunos sectores recalcitrantes de la empresa privada y de la derecha de este país, en la que uno tiene el derecho a especular, primero porque los conocemos, porque sabemos de dónde vienen, pero vaya, en la plenaria de ayer, por ejemplo, una diputada casi estaba insinuando de que la solución al problema de la criminalidad pasaba porque el gobierno dialogara con el partido Arena, por ejemplo. Todos conocemos cuál ha sido la actitud de bloqueo a lo largo de estos años, particularmente 3 créditos, 2 de ellos para reforzar el trabajo de prevención, el esfuerzo por recuperar el tejido comunitario, familiar, social, la presencia del Estado en el territorio, que es fundamental. Se han opuesto de manera irracional por las condiciones en las que este tipo de empréstitos, que más es una cooperación, o buena parte de ello es cooperación o donaciones, y al final todos conocemos también cuál fue su actitud de bloqueo en el marco de
de ese gran esfuerzo nacional que se desarrolló el 26 de marzo en esa marcha por la vida, la paz y la justicia, en la que únicamente una argolla de la ANEP, porque uno no puede hablar que es la empresa privada en su totalidad, pero una parte de la empresa privada, el Partido Arena y las pandillas son los únicos que se opusieron a ese esfuerzo, en el que está claro que los salvadoreños y salvadoreñas honrados somos muchos más que los delincuentes en este país. Aquí uno debe agregar que hay todo un esfuerzo de la corporación policial que está generando resultados. Mira, por ejemplo, en lo que va de este año hay 968 decomisos, incautaciones de armas de fuego, incluidas algunas armas privativas de la Fuerza Armada que son de grueso calibre. Han habido requisas importantes en los penales, ¿no? Sí, estamos hablando de casi 1000 armas de fuego. En lo que va del año son 659 capturas hasta el día 6 de abril por el delito de homicidio, 80 de ellas concretamente a delincuentes que han estado vinculados al asesinato de nuestros policías y fiscales. En ese sentido, la efectividad ha venido mejorando. Obviamente no es todo y uno no puede aquí querer tapar el sol con un dedo. Hay una problemática difícil, hay una dificultad aún de coordinar de manera adecuada los esfuerzos desde la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, con el papel mucho más efectivo, mucho más transparente, mucho más diligente que la Fiscalía General de la República y que el órgano judicial en este país deben desempeñar. Pero hay un papel fundamental que es el de la sociedad, que es el de las organizaciones sociales, que es el de los liderazgos locales, los alcaldes, los consejos municipales, las iglesias. No estamos desarrollando todos el papel que nos corresponde, porque el problema de la seguridad no es un problema de la policía, es un problema del país, en el que las acciones de convivencia, de prevención, de recuperación de valores, de recuperación de territorio, de espacios para la niñez, para la juventud, para los adultos mayores, es fundamental. No está nuestra sociedad en esa sintonía aún. Sin embargo, en opinión nuestra, circunstancias difíciles como las que hoy estamos atravesando pueden convertirse en una oportunidad. Por eso creo yo que es importante saludar decisiones como la que el día de ayer el órgano legislativo toma de dotar de una cantidad importante de recursos al país, que particularmente el crédito de la cooperación alemana, estamos hablando de 22 millones de dólares, de los cuales 10 millones es una donación y el resto es un crédito blando al 2% de interés. Ya vamos a profundizar, diputado, en esa parte, porque sí me gustaría que analizáramos y que la gente tuviera claro a qué va dirigido este préstamo específicamente y qué fue lo que sucedió anoche. Pero me gustaría, doctor Fernández, que hiciéramos una lectura en general, en términos generales, de qué es lo que está sucediendo, ante qué estamos en este momento. De acuerdo. Yo sí también creo que estamos frente a una crisis, pero no es una crisis de la seguridad pública, es una crisis del sistema, es una crisis del modelo social al cual nos llevaron sin preguntarnos, ¿sí? Y ahora que las bases se tambalean, pues estos son los efectos. Generalmente nosotros hablamos de las crisis cuando vemos que sus efectos o los efectos de los problemas adquieren una gravedad importante. Pero sí, como cuando nos enfermamos y que, o sea, sentimos el malestar, pero hasta que ya nos estamos, que no podemos ni caminar, vamos al médico. Exacto. O sea, tú vas a consultar porque la fiebre ya te agobia. Claro. Pero no sabes qué está originando esa fiebre. O generalmente no se entiende o no se estudia el fenómeno desde sus orígenes. Estamos evidentemente frente a unos efectos que, vamos a ver, desbordan la capacidad que tiene la sociedad, ¿sí?, de vivir con ciertos conflictos, ¿entiendes? Entonces, tú sabes que en todas las sociedades del mundo habrá delincuencia y habrá violencia, siempre, en unas más, en otras menos.
Pero hay límites tolerables, hay límites socialmente administrables. Pero cuando eso se comienza a desbordar, es que se producen las crisis. Pero ¿qué es lo que tenemos en el fondo de este problema? En el fondo de este problema existe, primero, un modelo económico que produjo una brutal desigualdad social. O sea, es peor que en el capitalismo clásico, ¿me entiendes? Porque aquí está la lógica de la sobreacumulación y de la sobreexplotación. Es un modelo económico que además produjo un modelo social con una filosofía que algunos entendidos llaman la sociedad líquida, o sea, la sociedad sin valores, ¿entiendes? En donde los valores se convierten en un problema de consumo. O sea, el hombre se vuelve un objeto material de consumo, el ser humano. Y es feliz en la medida en que tiene. Claro, y deja de ser ser humano. ¿Entiendes? Con derecho. Exactamente. Entonces, cosifican al ser humano. Lo convertís en mercancía. Y entonces, claro, la lógica del capital, cuando la mercancía no sirve, es desechable, pues. Entonces, nosotros hemos, este tipo de sociedades ha producido este tipo de violencia. Este tipo de violencia no es un castigo divino, este tipo de violencia no viene de otro planeta, ¿me entiendes? La producimos aquí, ¿verdad? Entonces, claro, yo te podría decir que es casi lógico, casi porque tiene que haber un problema de cultura ahí, ¿verdad? Pero también hay un problema de oportunismo político que cuando estas cosas suceden, entonces los discursos se vuelven grandilocuentes, se vuelven extremistas, ¿sí? Hay tambores de guerra, etcétera, etcétera. Maniqueístas. Claro, y por supuesto, hay un aprovechamiento, en este caso de El Salvador, de la derecha y de las fracciones más recalcitrantes de la burguesía en este país. Hay un aprovechamiento en el sentido de que, hombre, esto es culpa del partido que está en el gobierno, ¿sí? Ellos no tienen ninguna culpa en esto, ¿sí? Ellos iban pasando, ¿sí? Pero el asunto es que nosotros sabemos que ellos produjeron esto. Ahora, muchos de los que hoy escuchamos opinar, que son exfuncionarios, que los llevan a medios de comunicación. Especialistas. Como especialistas, cuando, bueno, yo no sé, pero habría que hacer un análisis histórico de cuáles fueron sus resultados, sus éxitos. Yo creo que hay más fracasos que contar que éxitos en ese historial que ellos tienen. Vaya, yo te voy a decir algo, extrapolemos este problema de El Salvador al mundo. La crisis del modelo actual en el mundo ya no es una crisis clásica, como dicen los economistas, una crisis clásica, es una crisis de humanidad. Fíjate, el ambiente es un desastre, la pobreza es brutalísima, el hambre es más que nunca, pero el asunto es que hay para comer, ¿sí? No debería de haber tanto pobre, ¿sí? o tan extremadamente pobre. O sea, hay recursos. ¿Dónde están los recursos? Están acaparados. Concentrados. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa gente que acapara los recursos es la que produce esto, y luego es la gente, ¿sí?, que sale con la bandera de los discursos guerreristas, con los tambores de guerra. Entonces, claro... llorando a la guardia. Sí, y empiezan a decirte que hoy no, hoy sí ya estamos en guerra. Porque aquí el concepto guerra, a saber qué creen que es guerra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces dicen, no, esto es una guerra, esto es un combate. Entonces todo el mundo habla con cosas así que no sabe ni qué está diciendo. Este es un problema de seguridad pública. Y la policía, a la larga, tiene que resolver este problema. Por ejemplo, este repunte de criminalidad, ¿verdad? La policía, al final de cuentas, va a saber defenderse, ¿sí? Se está trabajando en ese sentido, ¿verdad? Puede ser que los hayan agarrado, como te dijera, entre comillas, desprevenidos. La guardia baja. Sí, pero porque esto fue un repunte así como brutal. A mí
esos repuntes así, porque los comportamientos normales, digamos, en las gráficas del crimen, digamos, cuando vos haces la estadística, esto es normal que se muevan digamos, en una... Oscilen. Exactamente. En un rango. Mesetas, de repente bajan, de repente en un repunte, pero estos repuntes así, yo sospecho de ellos. Yo en lo personal creo que hay algo más detrás de eso. Más provocado. Sí. Por quienes entonces, se aprovechan de la claro, delincuencia común, ¿verdad? Exactamente. Y te das cuenta de cosas como las que explicaba el diputado. Ayer Arena estaba diciendo que pasa por ellos resolver el problema. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos con el problema? Mucho, de seguro. ¿Qué será? Sí. ¿Sí? Hay que sospechar definitivamente ante esas señales. Claro. Ahora, ¿qué podríamos hablar, diputado Mejía, sobre la extensión o de cómo ha ido ganando terreno la policía comunitaria, que es una de las apuestas que tiene la corporación y el Ministerio de Justicia en general? Es que fíjate que antes de entrar exactamente algunos resultados positivos, porque, y digo positivos porque algunos quisieran que negáramos en este momento de crisis y casi asumir de que el desastre es un problema de todo el país. Obviamente la responsabilidad es de todos, pero hay un diagnóstico reciente, objetivo, hecho por el Ministerio de Justicia y Seguridad en el marco de lanzamiento de la política de justicia, seguridad y convivencia que se tiene. Y que ese diagnóstico arroja que el 80% de los delitos en nuestro país están concentrados en 50 municipios de los 262 que tiene el territorio nacional. ¿Qué te indica eso? Que tenés más de 200 municipios del territorio nacional donde el tejido social, la organización comunitaria, otra serie de factores que hay, permiten niveles tolerables, manejables socialmente, como explicaba el doctor Fernández, pero que además la fuerza, la facultad exclusiva que el Estado tiene a través de la Policía Nacional Civil de brindar la seguridad al país debe concentrarse en los mayores esfuerzos. Eso no significa que hay que descuidar estos municipios con menores problemas, pero debe concentrarse en estos 50 municipios del territorio nacional. Después de hecho el diagnóstico, después de presentada públicamente la política de justicia y seguridad pública, el presidente de la República hace la convocatoria a las fuerzas vivas de este país, a los más amplios sectores de la sociedad, para conformar una instancia representativa del país, a trabajar en la lógica de crear una política pública integral que trascienda una política de gobierno cortoplacista, que es lo que hemos tenido. Bueno, el extremo es que han habido funcionarios en el pasado prometiendo resultados inmediatos, porcentuales, lo cual es una aberración sociológica, digamos, porque los procesos sociales no los puedes medir como que si estás poniendo o quitando botones, no es ese el comportamiento. Yo no estoy negando que hay que plantearse metas a corto, mediano y largo plazo. Pero el tema es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, conformado, toma la decisión de montar 7 mesas de trabajo que produce un documento valiosísimo para el país, el Plan El Salvador Seguro, que tiene planteamientos, propuestas concretas, medibles, en todas las áreas que concatenan estrechamente con la política de justicia y seguridad que el gobierno tiene. Esas 124 propuestas que tienen medidas de represión del delito, de investigación científica, de fortalecimiento institucional, de prevención, empiezan a generar confianza internacional, empiezan a generar, junto al despliegue territorial de la policía comunitaria, soluciones incluso en buena parte del territorio nacional.
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana empieza incluso a territorializarse, es decir, empiezan a conformarse los consejos municipales de prevención de la violencia, a hacer lanzamientos, a generar planificación. Justamente por eso es que el planteamiento de que en la medida que empiezan a caminar algunas cosas, que dicho sea de paso, el Partido Arena empezó a plantear que con la policía comunitaria lo que buscábamos era control social, control territorial. Sí, eso es lo que se busca. Se opusieron, rezongaron, pero resulta que hoy quieren aparecer como los que saben resolver el problema después de que ellos son los responsables, como ya se apuntaba aquí, desde el debilitamiento de las instituciones y la falta de espacios reales hacia nuestra juventud. En este momento, para nosotros está claro que nos da el derecho de especular, no solo lo último que el doctor Fernández estaba planteando. Fíjate, en el marco de esta crisis, uno encuentra a un director del Instituto de Medicina Legal hipercrítico, incluso peyorativamente planteaba el muertómetro a quienes hacían una medición en el pasado reciente del tema de los homicidios. Hoy resulta que él es el que asume esa responsabilidad que tanto ha criticado. Y tiene una amplia cobertura. Sí, no, por supuesto, es que hay una orquesta completa del principal partido de oposición con los grandes medios de comunicación en la que buscan generar un impacto que no contribuye en lo absoluto a la solución del país, porque además de esta situación, encontrás casos como el de la señora esta de la colonia Altavista en San Martín, que decide irse, que casualmente que la llevan a un parque cercano donde vive un diputado de Arena, que ayer se puso un poco histérico cuando se le plantearon las cosas, y que en pocos minutos, después de que la habían trasladado de San Martín hacia el lugar, le lleva una tienda de campaña, alimentación, y yo no estoy juzgando el humanismo que puede haber hacia los niños y niñas que ahí están, pero eso no es humanismo. Eso no es humanismo, eso es mala intención de fondo, esa es una burda manipulación. Si es toda una telenovela tejida, es un teatro tejido para, como dicen algunas personas, para terminar de arruinarle la cabeza a la gente. Pero cualquier día de la semana vos iniciás la mañana con media hora de amarillismo puro en todos los medios de comunicación masiva de este país. Con la actitud del muertómetro. Una de las principales cadenas televisivas se molestó un día de esta semana porque yo le hice el planteamiento de que era irresponsable completamente la actitud de ellos y que en años recientes tomaron una decisión de un acuerdo de los principales medios de comunicación para dar la contribución que tienen a este país y no estamos diciendo que le nieguen el derecho al acceso a la información a la población. De lo que se trata es de ser más responsables, porque después de publicar sendas primeras planas, titulares en los medios televisivos, después las investigaciones en los mismos días empiezan a arrojarte que ahí hay un aprovechamiento, no necesariamente de la señora y de sus hijos pandilleros, sino de las personas que están detrás de esa manipulación. Pero mira, si aquí fueron capaces de matar a Monseñor Romero, ¿y por qué no tenemos el derecho de especular que los vínculos de la derecha más recalcitrante de este país, que ha tenido y que hay pruebas de su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, también están detrás de estas curiosas crisis que complican al país? Porque y yo no quiero justificar ni que se vaya a malentender, pero la mayoría de los homicidios que en este momento hay en el marco de la crisis es de enfrentamientos entre las mismas pandillas o entre las pandillas que existe y las autoridades. Exacto. Entonces, después de que ellos aparecen como altamente represivos, endurecimiento de leyes, hoy resulta que su gran crítica es porque hay una reacción del crimen al esfuerzo y efectividad que las autoridades le ponen.
¿por qué no nos va a dar derecho a dudar ese tipo de actitudes? Estamos profundizando sobre este tema de manera responsable, porque es un tema muy, muy delicado. Ahora, doctor Fernández, si hablamos de esta especulación a la que podemos tener derecho los que vemos en esto algo extraño, ¿quiénes serían en este caso los interesados en la violencia? ¿Quiénes se benefician de esta situación de caos que se nos quiere plantear, que se le quiere meter a la gente, a la ciudadanía, de una situación en la que la desesperanza pareciera ser el plato fuerte no solo de medios de comunicación, sino en este caso de representaciones políticas? Claro. Mira, yo estoy más que seguro que el primer interesado es el crimen organizado. Pero cuando hablo de crimen organizado, por lo menos yo, desde mi punto de vista, no estoy hablando de solo las pandillas, estoy hablando, y te voy a traer a colación lo que dice el doctor Zaffaroni, eminente profesor de Derecho Penal, que ahora es magistrado de la Suprema Corte Argentina. Él decía en una entrevista, miren, no vamos a entender el problema de la democracia mientras no entendamos el significado del crimen organizado. El crimen organizado no es ni siquiera el Chapo Guzmán. El crimen organizado son las grandes transnacionales multimillonarias que dirigen al mundo. Porque ahí se fraguan las guerras y ahí se planifican golpes de Estado, desestabilizaciones, es decir, en conveniencia de los intereses de esas grandes transnacionales, entre los cuales incluyo a los bancos, que son los canales de grandes lavados de dinero. No te estoy hablando de lavar dinero, $10.000, o 10 millones. O 10 millones, no. Estamos hablando a nivel mundial. ¿Qué es lo que está por encima? Vaya, los estados nacionales fueron debilitados a tal grado de que casi dejaron de existir. ¿Por qué? Porque la teoría era más mercado, menos Estado. Pero hoy resulta que se crea un Estado mundial que está por encima de todos estos estados, los nuestros. Nos dictan políticas económicas, nos hacen préstamos, nos embargan, nos tildan de corruptos. Ellos tienen toda la capacidad moral de decir quién va bien y quién va mal. ¿Califican? Sí, quiénes son terroristas y quiénes no son terroristas. Entonces, en fin, hay un supragobierno mundial, ¿entendés?, que es el que toma las decisiones. Ese considero. Claro, si me preguntan, bueno, entonces, ¿cómo atacamos eso? No, eso es muy difícil. Pero yo sin duda estoy convencido que el Estado, con todo y sus deficiencias, tiene que aplicar en algunos momentos determinados con dureza la fuerza de la ley, no de la violencia sin límite, de la ley. O sea, debes actuar con la fuerza de la ley. Aunque yo mismo me cuestiono el problema del Estado de Derecho en sistemas como los nuestros, porque el derecho de quién es, pues. ¿Quién puso ese derecho? Lo puso el poder. O alguien cree que es el pueblo el que hizo el derecho aquí. No. ¿Alguien cree que el pueblo hizo la constitución de este país? No. No. La dictaron desde arriba. ¿Sí? El derecho lo dictaron desde arriba. Porque el derecho, ¿sí?, como dicen connotados economistas y sociólogos, el derecho, nada más, y juristas, ¿verdad?, el derecho es la forma de ordenar el modelo económico. No es al revés. O sea, el modelo económico, a partir del modelo económico se genera un derecho, o se generan las leyes. ¿Para qué? Para garantizar la preeminencia del modelo económico. No es al revés, pues. O sea, no son las leyes las que dictan el modelo económico. Claro. Es al revés. Ahora, pero en este momento, tal y como está planteado el escenario,
¿quiénes están interesados o podrían estar interesados en que esto se esté dando como se está dando? Bueno, o se esté planteando, se esté presentando como se está presentando. En términos estrictamente políticos y locales, yo creo que la ultraderecha de este país y además los que están interesados en desestabilizar el gobierno que nosotros presidimos. Justamente a eso quería llegar, diputado. Es decir, pareciera que lo que se quiere con esto es dejar invisibilizar temas importantes, temas que en este país son urgentes, temas que realmente forman parte de los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Es que fíjate que a mí no me cabe la menor duda de que la estrategia casi única que la derecha tiene en este momento de cara a mantener la expectativa electoral, que puede incluso en esa ruta reducirse a otro tipo de decisiones más graves, es la lógica de llevar a la población a creer de que estamos frente a un Estado fallido. Ya lo han venido haciendo en otros momentos. Ya volvimos a escuchar esas frases. Es decir, pareciera que estamos frente a esa misma ola en la que hay una matriz fundamental en la que el papel de la inseguridad, de los muertos, de los decapitados, de la sangre, que como bien tú decías, está por un lado una realidad concreta, pero que no difiere a lo que hemos tenido. Yo no estoy diciendo de que debemos acostumbrarnos a una situación como esta. Pero además manejan el concepto de manera ignorante. Es correcto, pero no saben qué es Estado fallido. Pero regresando al punto, es que curiosamente en el pasado el tema de la inseguridad era la matriz para mantener. Primero, ellos son los padres de la criatura de la violencia y particularmente del problema de las pandillas en este país. Por supuesto que no estoy hablando simplemente de la reducción del Estado, de la casi anulación de la institucionalidad pública en este país, sino que detrás de eso está el negocio de las armas, está el negocio de las empresas privadas de seguridad. ¿Y quiénes son los dueños? Si es que no hay que andar buscando mucho. Está el negocio del narcotráfico en este país y tiene nombres, apellidos y vínculos. Lavado de dinero. Y vínculos, está el lavado de dinero. Y entonces está claro de que lo que buscan es una fórmula simple. A mayor delincuencia, a mayor criminalidad, menor respaldo al partido de gobierno. Y eso puede llevar a un estado de ánimo de la población de incluso provocar otro tipo de salidas y soluciones a las que nunca han renunciado. Peligroso un golpe de Estado. Claro, si nosotros estamos frente a un tipo de derecha que en América Latina Pinochet no tenía nada que envidiarle y más bien que aprender incluso de los recalcitrantes que aquí han sido. Son sediciosos. Y es que mira, yo vuelvo al punto, la crisis que tenemos no tiene de por medio únicamente el sufrimiento de la sociedad y de la población en esto, es que en medio de la ola particularmente de homicidios, lo que tenés es un enfrentamiento del control territorial y de presencia del Estado versus el control territorial de las pandillas, pero esta situación te oculta la afirmación del gran lavado de dinero, del gran narcotráfico que hay en este país. No puede ser que la sociedad caiga en este tema y que por supuesto los grandes medios de comunicación se molestan cuando hay propuestas para que ellos asuman una conducta mucho más patriótica, pues no digamos de otra cosa. Sí, porque aquí pareciera más responsable con el país. Aquí pareciera que el objetivo, que confundimos el gran enemigo aquí es la criminalidad, la delincuencia, ese es el gran enemigo, pero pareciera en este manejo que se hace, que el enemigo se hace a un lado y se va el ataque hacia el gobierno, hacia las autoridades. Y son capaces de defender, incluso públicamente, de montarte un teatro y de defender, después de que son
casi nazis en el pensamiento y en lo que públicamente dicen en contra de las pandillas, te defienden a una señora que es madre de 3 pandilleros, la mueven, la utilizan. Yo quiero decirlo con toda franqueza, aunque se molesten porque lo hicieron anoche en el marco de la sesión plenaria, pero aquí lo que falta es un par de episodios mucho más graves en ese teatro. Es decir, esta derecha que fue capaz de asesinar a los sacerdotes jesuitas, que fue capaz de asesinar a Monseñor Romero, no puede uno menos que está vinculada al terrorismo de Posada Carriles y de otros delincuentes de talla mundial. Comprobada, porque uno no está especulando aquí, pues si hay informes suficientes, no está diciendo el caso Flores, barbaridades. El caso Flores. Presidentes que han estado vinculados y siguen vinculados a cualquier cosa. Ahora, quisiera que habláramos un poco de qué se espera, diputado, de esta ley que se aprobó, la ley anti-extorsiones, que es uno de los principales delitos y que sirve de alimento para las pandillas. El negocio del terror, el negocio del miedo a través de las extorsiones. ¿Qué se espera ahora que ya entró en vigencia esta ley? Y es que dicho sea de paso, yo quiero decirte que afortunadamente todavía hay algún nivel de derecha sensata en el Congreso salvadoreño, porque Arena titubeó, rezongó y al final fue por una simple actitud de no verse perdedores en la batalla. De la aprobación de esta ley. Han estado incluso especulando que le dimos algún nivel de celeridad en la discusión y la aprobación, pero han estado mintiendo casi, diciendo de que el presidente de la República no la... Y desde el 23 de mayo, de marzo, eso es ley de la República. Se publicó en el diario. Tiene elementos fundamentales y de fondo de cara al combate a la criminalidad de este país. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser el Estado el responsable de rebuscarse con los recursos y con la tecnología para que las empresas telefónicas dejen de brindar el servicio al interior de los penales? A cuenta de que las empresas transnacionales que ganan más de 120 millones de dólares mensuales en este país. Y no pagan bien impuestos. Se lavaban las manos en el tema. Le van a seguir tirando al Estado esa responsabilidad. Eso no puede ser. Estoy entrando a uno de los elementos que hay. Por supuesto que la ley tiene varios componentes que es parte de la molestia que la delincuencia y el crimen tienen en este país. Y yo creo que en la medida que la ejecución de la ley se complete, porque tienen 3 meses las empresas telefónicas para el retiro de las antenas, para la adquisición de los equipos, el tema del reglamento y las normas técnicas que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ya está elaborando, que nos permita empezar a generar los resultados, porque buena parte de lo que sucede en el tema delincuencial, todo el mundo tiene claro que procede del interior de los centros penales, que hay una decisión firme del gobierno de mandar al centro penitenciario de máxima seguridad a 16 de los principales cabecillas de las pandillas. Ya se hizo un primer movimiento. Claro, entiendo que vienen otras acciones en ese sentido. Por eso es que nuestra tesis de que lo que está sucediendo es una respuesta, es una reacción y no más bien una actitud en la que la criminalidad arrincona a las autoridades, sino al revés. La criminalidad se ve arrinconada, se ve con una Policía Nacional Civil que, a pesar de múltiples ocupaciones, como el evento electoral en el que tenés que poner a la totalidad de la policía en función de cuidar urnas, de cuidar paquetes, de vigilar todo un proceso tortuoso de escrutinio final, luego las vacaciones, igual tiene que seguir haciendo la investigación científica, tiene que seguir el esfuerzo de control del territorio, el despliegue y el trabajo de la policía comunitaria, que yo quiero decirte que está estrechamente vinculado a la inteligencia policial, porque lo que antes hacían era show mediático, bien acompañados y bien respaldados por los medios de comunicación en este país. Hoy no nos acompañan, pero hay grandes extensiones del territorio nacional en el que los resultados concretos del trabajo policial tienen reducidos los niveles de criminalidad
en amplios sectores del país. Por supuesto que eso no niega la problemática que hay, a la que tampoco el gobierno está de brazos cruzados. Hay todo un esfuerzo y las tormentas no son eternas. Y ojalá que el Estado, que la mayoría de la sociedad asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Estamos ante una crisis, es obvio que la situación es complicada, claro. Pero ¿cómo hacer un abordaje, doctor Fernández, un abordaje integral que realmente dé una respuesta, no a la situación incendiaria que se nos quiere plantear, sino a la situación real que existe en el país de inseguridad? Bueno, el problema es que cuando ya llegaste a una crisis, tenés que posponer la solución integral para abordar la crisis. Claro. Y en una crisis, metodológicamente, se debe de pensar como en crisis. Uh-huh. Entonces, no podés abordar una crisis pensando como en la normalidad. Ordinariamente. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, claro, aquí tienen que surgir nuevas medidas, nuevos enfoques, nuevos tratamientos, a los problemas tan ingentes. Pero eso no quiere decir que tampoco por resolver la crisis te quedes resolviendo la crisis. Uh-huh. Es decir, prolongando la crisis. Pues entonces sí no vas a ninguna parte. Entonces, mientras se resuelve la crisis, también se piensa en cómo vas a continuar hacia el futuro en las causas de este problema. Y aquí no hay otra forma en que perderse. Lo que pasa es que no queda tiempo como para desmenuzar esto, pero yo te quiero decir una cosa. Yo sostengo que debe de cambiarse la forma de Estado. Tenemos que romper con un modelo económico y social que está totalmente en crisis. No podemos seguir sosteniendo un modelo en crisis, porque lo que te va a producir son crisis. Es lógico. Entonces, ¿cuál es la forma de sanearlo? Pasando a otro nivel de desarrollo social y político en este país. Es decir, hay que hacer una diferencia histórica. No podemos pedir nuevas cosas si seguimos haciendo lo mismo. ¿Verdad? Ahora, diputado, anoche hubo todo un debate en torno a estos préstamos que al final, para bien de la sociedad, fueron aprobados. Uno, el que habla específicamente, el que va dirigido específicamente a la seguridad pública, de qué manera va a venir a ayudar, por un lado, y qué valoraciones se pueden hacer, sobre la actitud negativa del Partido de Arena a apoyar este empréstito. Es que creo que esto se une al planteamiento que el doctor Fernández estaba haciendo, porque fíjate que este préstamo de espacios seguros de convivencia para los jóvenes en El Salvador, que es el préstamo de KfW de Alemania, que son 22 millones de dólares, están orientados a la construcción de espacios públicos, a esfuerzos de organización del tejido juvenil en una cantidad importante de municipios del territorio nacional, la mayoría de ellos gobernados incluso por el Partido Arena, y otros que a partir del próximo 1 de mayo van a gobernar, como Santa Ana, Nahuizalco, aparecen una cantidad importante de alcaldes que tienen 2 años de venir pidiéndole a todos los grupos parlamentarios el respaldo para que estos recursos puedan llegar a sus territorios. Y no les importan ni siquiera sus alcaldes, no les importan los ciudadanos y ciudadanas que están esperando mejorar la situación de los parques, de las canchas, de casas comunales, de espacios de recreación, de espacios de fomento a la cultura en el territorio, que son las cosas que en medio de la crisis, aunque la institucionalidad tenga que hacer un alto, abordar la crisis,
pero en ciertos territorios tenés que seguir haciendo el esfuerzo por cercarle el crecimiento a la criminalidad. Y yo no estoy hablando aquí exclusivamente del tema de las pandillas, porque el narcotráfico también tiene sus tentáculos desplegados en el territorio nacional. Entonces, no es fácil para un ciudadano con 3 dedos de frente entender cómo es que un crédito de los alemanes, del pueblo alemán, que tiene 10 millones de donación, hablando en euros, y 7 millones de crédito, que en dólares eso se incrementa a casi 15 millones de dólares en donación y 8 millones prácticamente en crédito. Donación. Claro, pero, sí, el mayor porcentaje de donación. Es que el crédito es al 2% de interés a 30 años plazo con 2. Pero mira, el antecedente que tenemos es que todos los préstamos que el país ha adquirido con Alemania terminan diciéndote: podemos condonar la deuda a condición de que inviertan en el medio ambiente, en mejorar las condiciones. Es el canje de deuda que se le llama después. Exactamente, entonces es irracional, para no decir un término mucho más fuerte, que bien merecido lo tienen, y se oponen todavía. Tengo varios en mente, pero... Exactamente, por supuesto que a mí también se me ocurren varios. Este es uno de los créditos, pero el segundo, que también es de seguridad, que es del BID, son 45 millones de dólares que buscan complementar la política penitenciaria que este gobierno y el anterior están implementando, que busca eliminar el ocio carcelario, resolver la tarea que la ley penitenciaria y la Constitución le manda al Estado, que hemos dado saltos cualitativos con las granjas penitenciarias, con una serie de esfuerzos, y con el programa Yo Cambio. Hay centros penales sobresaturados como el de Apanteo, que producen una enorme cantidad de hortalizas, de pollos, de huevos, y claro que eso es el papel de reinserción a la vida social que el Estado tiene que generar. Este préstamo de los 45 millones incluye también un enorme esfuerzo de prevención con gobiernos municipales en los municipios con alto índice de violencia del área metropolitana de San Salvador, Apopa, que lo gobierna Arena, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mexicanos y Soyapango, que hoy lo tienen ellos, que a partir del 1 de mayo lo asume el FMLN. Eso es otra cosa, pero este préstamo tiene 2 años de haber sido aprobado. Finalizó hace algunos meses el plazo, en el caso del alemán y para poderse ratificar se tuvo que pedir prórroga. El partido Arena arma una gran alaraca, habla de que el gobierno no estaba siendo responsable con la política fiscal, se va a quejar al Fondo Monetario Internacional y al BID, lo llaman a una reunión y les dicen: miren, no mientan. O sea, una vergüenza lo que fueron a pasar allá. Entonces, y hay un tercer crédito de 25 millones de dólares que es para recuperar, para respaldar la fuente de empleo a jóvenes sobre todo, pero en toda la franja costera del país. Que dicho sea de paso, uno de los alcaldes que más trabajo hizo para que este crédito de turismo se aprobara fue el actual alcalde del Puerto de la Libertad, que hoy va a pasar a manos de Arena. Aún con esas condiciones terminan oponiéndose. Es irracional entonces lo que estábamos planteando hace un rato, de que el fracaso del gobierno pareciera que es el rédito de la derecha más recalcitrante de este país y otros sectores, se reafirma de alguna forma con este tipo de conductas. ¿Tenías una idea para cerrar? Mira, tengo un minuto. Yo creo que esto llega tan a fondo que trasciende las fronteras. Claro. Porque hay señas, hay indicios bastante evidentes que te llevan a pensar eso. O sea, Arena tiene relación con la desestabilización en Venezuela, por ejemplo. ¿Entiendes? Arena tiene una estrecha relación con la oposición desestabilizada, ni siquiera con la oposición normal, sino con la oposición con los guarimberos. Fascista, sí, claro. Como lo han hecho en Cuba. Entonces, sin duda, yo te digo una cosa, Arena va a hacer todo lo que esté a su alcance. A mí no me extraña nada de lo que diga Arena, ni lo que quiera hacer,
porque Arena es un partido fascista y los fascistas tienen sus propios códigos en ese sentido, ¿verdad? Ayer lo descubrí yo es decir, dijeron mentiras, o sea, ellos dicen mentiras sin aturrar la cara, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero además son incongruentes porque dice un diputado, nosotros vamos a apoyar, un diputado de ellos dice, nosotros vamos a apoyar al ministro de Seguridad Pública en todo lo que sea bueno para el pueblo salvadoreño. En el mismo momento en que dice eso, la otra diputada de Arena pide que interpelen al ministro de... Bueno, ahí dejamos varias ideas en el tintero, varias ideas en el ambiente, diputado Mejía y doctor Fernández, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y vamos a estar abordando este tema así, con esta seriedad, con esta profundidad, cada vez que sea necesario. Nuestro reconocimiento al canal, a la Policía Nacional Civil, a las autoridades que hacen un gran esfuerzo en este país. Y la otra semana entiendo que hay reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Vamos a estar, ojo al Cristo, con todo lo que resulte de esa reunión. De momento, muchas gracias. Quédense con la programación de Gen TV. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.